Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hechos capítulo 13, versículos 13 al 52. Es largo, pero hoy vamos a leer solamente hasta el versículo 20. Leamos el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, recuerda que ayer leímos que Pablo y Bernabé y su sobrino Juan Marcos se embarcaron hacia la isla de Chipre en el mar Mediterráneo e iniciaron su primer viaje misionero. Llegaron a Chipre, atravesaron la isla predicando y lo último que leímos fue que en el puerto de Pafos se les presentó oposición, pero Dios estaba con ellos y el que intentó hacerles oposición fue castigado por el juicio de Dios y quedó ciego. ¡Wow! Ahora vemos que zarpan de Pafos y nuevamente se embarcan por el mar Mediterráneo, pero esta vez rumbo a Perge de Panfilia. Y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, no continúa el viaje con ellos, sino que se devuelve a Jerusalén. Versículo 14. Ellos, pasando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Mira, volvemos a nuestro mapa de siempre. Ya sabemos que la flechita de más abajo, la flechita amarilla, es Pafos, un puerto al oeste de Chipre. Y de allí partieron navegando por el mar Mediterráneo rumbo a Perge, en tierra continental, que está marcada por la flechita naranja. Pasaron Perge y llegaron hasta Antioquía, donde está la flechita violeta, la flechita de más arriba. Pero esta Antioquía no es la misma Antioquía que hemos leído antes, de donde salieron, sino que esta es otra Antioquía llamada Antioquía de Pisidia. Y allí entraron en la sinagoga de los judíos, porque ya sabemos que Pablo hace así. Primero anuncia el evangelio de salvación a los judíos y luego a los demás. Y entraron en la sinagoga y se sentaron. Versículos 15 y 16. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. ¡Wow! Ellos entraron entonces en esta sinagoga de los judíos y se sentaron y escucharon lo que estaban predicando en la sinagoga. ¿Y qué hacen en las sinagogas? Leen la ley y los profetas. Es decir, ellos en ese momento que estamos leyendo acá de este pasaje que estamos leyendo, ellos leían lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, porque ellos en este momento que estamos leyendo de las Escrituras, para ellos aún no existía lo que para nosotros es el Nuevo Testamento, porque apenas se estaba escribiendo y ellos eran los protagonistas, sin saberlo, del Nuevo Testamento. Entonces, ellos leyeron la ley y los profetas, todo, pues algunos pasajes que están escritos en el Antiguo Testamento, y después de eso le dijeron a Pablo, el apóstol Pablo, y a Bernabé, que si tenían que si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, y ellos sin saber lo que iban a escuchar. Gloria a Dios. Y entonces Pablo inició su predicación
Así que lo que estamos a punto de leer ya lo hemos leído antes, cuando el Espíritu Santo, hablando por boca de Esteban, habló sobre la historia del pueblo de Israel. Historia que ya hemos explicado en los 12 episodios denominados Defensa y muerte de Esteban. Te ruego que si no los has visto, los mires. Te dejo el primer episodio en la cajita de descripción. La cajita de descripción la encuentras aquí a tu derecha. Encontrarás un triangulito, una flechita. Haciendo clic sobre ella, se despliega la cajita de descripción debajo del video, acá. Por eso, en esta lectura, pues no vamos a profundizar tanto como lo hicimos en esos videos, porque ya lo hemos explicado al detalle. Leamos entonces, versículo 17. Empezó a decir Pablo, ¿no? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¡Wow! Dios escogió primeramente al pueblo de Israel. Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y luego ellos, siendo extranjeros en tierra de Egipto, Dios los sacó de Egipto con las 10 plagas que envió a Egipto. Éxodo 12:51 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios los sacó de Egipto con las 10 plagas. Versículo 18 de Hechos 13. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, debido a su rebeldía contra Dios, vagaron por el desierto en círculos 40 años. Números 14:34 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. No entiendo cómo hay personas que niegan y dicen que no, que Dios no castiga. Si lo estamos viendo, lo estamos leyendo, y aquí dice, Números 14:34, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Dios sí castiga, porque Dios es un Dios santo. Él no tolera el pecado, Él aborrece el pecado y Él castiga para que nosotros nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a Él, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces al pueblo de Israel, por su rebeldía y por lo terrible que hicieron, Dios los castigó durante 40 años vagando en círculos en el desierto. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después de que ellos vagaron 40 años por el desierto, por fin, 40 años después, llegaron a la tierra prometida, cuando la generación perversa y rebelde a Dios había muerto durante su travesía de los 40 años por el desierto. Y llegaron a la tierra prometida, no ellos, los que salieron de Egipto, sino sus hijos, porque ellos por su rebeldía murieron en el desierto. Y cuando llegaron a la tierra prometida, tomaron posesión de la tierra prometida, porque Dios destruyó a 7 naciones que habitaban esa tierra. ¿Por qué fueron destruidas esas 7 naciones y despojadas de esa tierra? Por las abominaciones que hacían. Dios es un Dios justo, bueno y santo, y no los iba a destruir ni a despojar de su tierra así porque sí. No, Señor, lo hizo porque era necesario destruirlo, porque hacían abominaciones espantosas. Bueno, sigamos leyendo. Deuteronomio 7:1 habla sobre cuáles son esas 7 naciones que Dios destruyó delante de ellos.
Entonces los echó y ellos tomaron posesión de esa tierra. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, cuando ellos ya se establecieron en la tierra prometida y todo eso, nuevamente vino la rebeldía del pueblo contra Dios, porque eso ha sido el pan de cada día. Y sin embargo, ellos pues al caer en aflicción, en dolor, porque es que el que se rebela contra Dios inevitablemente caerá en dolor y sufrimiento. Entonces ellos al caer en dolor y sufrimiento y opresión y guerras y todo padecimientos, nuevamente clamaban a Dios y Dios los oía y les envió jueces para que los librasen. Jueces 2:16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Mañana continuaremos con esta predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de la iglesia en Antioquía de Pisidia. Pero ya que estamos hablando nuevamente de la historia resumida de Israel, quiero que te quede muy claro lo que acabamos de leer, que muchas veces Dios permite a causa de nuestras rebeldías y rebeliones contra Dios que vaguemos por desiertos. Es que la Biblia es la historia del pueblo de Israel, que es nuestra propia historia. Entonces, así como ellos, si nosotros estamos pasando por desiertos o situaciones difíciles en nuestra vida, es porque Dios tiene que tratar algo en nosotros. Dios quiere limpiarnos y arrancar esas cosas feas y malas en nosotros. Y esa limpieza, eso que Él nos arranca, duele. Son procesos dolorosos. Pero depende de nosotros si queremos estar en esos desiertos 40 años o 10 días, que era lo que en realidad debieron haberse tardado en llegar de Egipto a la tierra prometida. Si tú estás de pronto pasando por algún desierto o alguna situación difícil, depende de ti estar en ese proceso doloroso 40 años, o sea, toda una vida, o 10 días. ¿De qué depende? De nuestra disposición al Señor. De volvernos a Él de verdad, de corazón, arrepentidos de todo pecado y maldad, y volvernos a Él en oración, alabanza y escudriñando su palabra. Gloria a Dios. Y recuerda que este viernes 8 de octubre tú y yo vamos a orar junto por las misiones y los misioneros para la gloria de Dios.